Cada uno de los medios de comunicación que nos acompañan. Muchísimas gracias por participar de esta conferencia de prensa. Yo en mi calidad de intendente y miembro del COE, y con cada uno de los integrantes del COE y también con todo el personal que está afectado y que vienen todos juntos trabajando hace más de un año. Por eso yo quería que hoy, en esta breve pero especial conferencia de prensa, estuviesen todos presentes para que todos y cada uno de los ciudadanos de Oliva comprendan la realidad de lo que se va a exponer y todo el trabajo que se viene haciendo denodadamente para garantizar el sistema sanitario, garantizar la salud de cada uno de los habitantes. Por eso, como bien dijo al principio, están los médicos, la directora de salud, cada uno de los integrantes del COE y a su vez cada uno de los jóvenes que nos acompañan en la mesa de epidemiología y de seguimiento de esta batalla que tenemos diariamente contra el COVID. Así que yo solamente quería hacer esta introducción. Queríamos hacerlo en esta ocasión para llegar a todos y cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Ahora a continuación yo le voy a ceder el micrófono al doctor Gabriel Cavallo para que él haga conocer la situación epidemiológica de la ciudad. Bueno, buenos días. La preocupación que tenemos la vamos a relacionar al último mes, las últimas 4 semanas epidemiológicas. Nosotros venimos de una semana 11, 12 y 13 donde teníamos una meseta relativamente baja, con una casuística que no nos alarmaba demasiado y que nos llevaba un trabajo relativamente relajado, cosa que veíamos que esto no nos íbamos a escapar en contexto nacional, provincial, y así fue. En una semana pasamos de un índice de razón de casos de 0.4 a 3.8, entonces cuadriplicamos los casos. En una semana hicimos 129 casos contra 35, 36 que veníamos haciendo el promedio en las semanas anteriores. ¿Qué significa esto? Para hacer una cuestión sencilla, de que hoy tenemos en la actualidad números reales y actuales, 167 casos activos, lo que se nos dice de que probablemente tengamos 2.000 personas en la ciudad contagiando, y que si no nos cuidamos y si no hacemos lo que debemos hacer en cuanto a las medidas de prevención y de protección, no solamente guiándonos por lo que nos dictan las normas que tenemos que hacer, sino tomando conciencia y actitud cívica, la cosa se puede complicar. Hoy nuestra estadística en cuanto a internaciones es relativamente baja, porque no llegamos al 3% de esos activos, pero no deja de ser preocupante porque los casos son bastante complicados. Entonces, para no saturar los sistemas, lo mejor es evitar justamente la transmisibilidad del virus, y eso se logra haciendo nuestras propias medidas de aislamiento, nuestras propias medidas de prevención, cuidándonos para cuidar a nuestro prójimo. Siempre lo decimos y creo que esa es la meta. Los números por ahí asustaban en un momento determinado porque el fin de semana tuvimos 2 óbitos. Nosotros seguimos manteniendo una estadística de 1.8 de tasa de letalidad en todo nuestro brote, con 31 personas con deceso, con un promedio de 73 años. Si uno se fija, no deja de ser más o menos lo que es la estadística mundial en cuanto a esto, pero siempre decimos que para la gente que le toca perder un ser querido es doloroso. Y por esa gente es la que tenemos que cuidarnos para evitar daños mayores. En cuanto a las otras medidas de seguimiento, el equipo sigue trabajando prácticamente las 24 horas, en un relax en la noche nada más, y las chicas trabajan a destajo. Y es valorable que hoy estén acá, porque en realidad para nosotros son de una gran ayuda y no podríamos terminar nuestro trabajo si no la tuviésemos ellos. Recordemos también de que dentro del punto de vista de la estrategia se ha comenzado con el tema de vacunación. Oliva, gracias a la intensa gestión de Sandra y André y de todo el equipo, hemos logrado que Oliva sea una de las ciudades que más está vacunando. Y si nos ponemos a pensar entre la cantidad de personas que vacunamos más las personas que se nos han contagiado, prácticamente un tercio de nuestra población tendría una pseudo cobertura de esto que se llama inmunización rebaño. Pero eso no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir trabajando porque son ciudades chicas y que rápidamente se pueden comprometer. Hoy, agradecer la presencia de los directores del hospital. Gracias a la gestión de ellos tenemos el hospital con una apertura para resolver los casos que requieren de atención primaria. Si hace falta internación, se dispone de camas. Está estructurado con una buena infraestructura que a lo mejor Iván después nos comenta cómo se ha mejorado en este último tiempo para hacer de Oliva una ciudad que pueda contener y albergar a nuestros pacientes, por lo menos en el momento crítico. Las instituciones privadas han ofrecido su colaboración.
y su dedicación para que podamos mantener también esa esfera en la parte privada en cuanto a pacientes que lo requieran. Entonces, transmitir a la población de que el mismo trabajo y lo que hemos estado experimentando en este último año, la estructura de la ciudad está intacta y la contención la van a seguir teniendo, esperando poder dar respuesta a las necesidades de los habitantes. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, si no, pasamos a alguna síntesis de lo que fueron otras actividades como comunidades cerradas e internados. Bueno. Gabriel, con respecto a este último mes, estos últimos días, ¿marcas alguna particularidad en cuanto a la transmisibilidad, a la virulencia, o es similar a lo que ya conocemos? No, hay cosas distintas. Si uno analiza el domicilio, que es el que nosotros vamos siguiendo, y lo analiza en el periodo anterior, nosotros teníamos un 60% de nuestros domicilios que no se contagiaban. Y hoy, prácticamente de a poco, esos domicilios se van contagiando todo de a uno, a veces sin llegar a lo que nosotros consideramos el periodo de testeo por PCR. Es decir, lo dejamos 72 horas en el domicilio para testearlo por antígeno en el caso que parezcan síntomas, pero están apareciendo muchos de estos pacientes positivos antes de las 72 horas. Y se contagian un gran grupo de convivientes, lo que habla que la transmisibilidad es bastante mayor que en el proceso anterior. Y el llevar la enfermedad después, ¿cómo están siguiendo eso? ¿Cómo se está dando? No ha habido prácticamente complicaciones. El hecho está de que solamente un 3% de los que tenemos activos han requerido internación. La mayoría terminan su 10 días de aislamiento y salen prácticamente sanos desde el punto de vista seguro, con algunas secuelas, que eso se va a valorar a posteriores, pero sin mayores síntomas, y el paciente que tenemos dudas en las últimas 72 horas en cuanto a su evolución, no se le otorga el alta hasta no estar completamente certero de que esté bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿cuál es la franja etaria de las personas contagiadas en comparación de la primera etapa o la primera etapa epidemiológica del 2020? Bueno, Santiago, es una buena pregunta porque nosotros veníamos con un promedio de 35 en la etapa anterior y estamos en 56 años de promedio los casos activos. Llevar esos grupos de 35, que eran personas relativamente jóvenes, a esta donde entran ya al rango de los 60, que tienen por supuesto muchas más complicaciones, es un dato para observar. Porque de pasar de 35 de promedio a 57, de promedio a 56.8, que es el promedio de edad que da ahora, es un promedio relativamente alto. ¿Hay mayores novedades para informar con respecto a aquellas personas que volvieron de vacaciones desde el exterior y aquellos que fueron de viaje de estudio a algún otro punto, pero dentro del país? Y lo correcto, lo que venimos haciendo, esas personas testearlas inmediatamente, si es posible, aislarlas, porque hoy la circulación comunitaria en toda la República, y sabemos lo que son países vecinos nada más, con el riesgo de la importación de cepas, que no son las clásicas, que hoy prácticamente Buenos Aires ya la tiene como circulación comunitaria, tanto la de Río de Janeiro como la de Manaus, como la del Reino Unido. Ya se habla que Córdoba también tiene circulación comunitaria de estos virus, y no sería raro pensar que la tengamos entre nosotros porque por esta transmisibilidad y la presencia de gran cantidad de casos de contagiosidad en estos últimos tiempos. Vos fíjate que permanentemente hay consultas, mucha gente en el testeo por febriles, que generalmente lo maneja la guardia del hospital, y le pasamos una foto prácticamente diaria que vamos teniendo. Si bien está entre un 30 y un 40%, no es un número menor de la cantidad de gente que consulta y que estamos mostrando como positivo, ¿no? Doctor, ¿confirma el COE la llegada de casos positivos desde el exterior y también desde viaje de egresados de manera interna en el país? Sí, por supuesto que sí. ¿Muchos casos? ¿O al menos el número? El número de los alumnos que han viajado de viaje de estudio, que han venido, de los testeados, es un tercio de la población que ha viajado, ha dado ya positivo, y de los que pudimos testear de afuera, que ya no fueron muchos los que han venido, tuvimos un caso positivo, el resto se aisló no acá, sino no pudimos hacer el seguimiento. Doctor, ¿ha subido el caso en el promedio de los adolescentes, los contagios? Tengo entendido de que los adolescentes son los que más están contagiados en estas últimas semanas, ¿puede ser? Ha habido un grupo, si vos lo mirás, tenemos dos puntos opuestos. Una es los chicos que han venido, que son relativamente jóvenes, promedio de 17 años, 7 juntos, y también tenemos el caso de una institución cerrada,
que tiene un promedio relativamente alto, de 80 y pico años. Entonces tenemos los dos extremos de presentación. El extremo de un grupo grande que en un día nos llenó la casuística, pero de adultos mayores, y un día que se nos llenó la casuística con niños, con jóvenes. Entonces por ahí no podemos decir que solamente es una inclinación hacia un grupo o hacia el otro, pero hay un promedio relativamente de edad mediana, ¿sí? Que no sobrepasa los 50 años y que es por contagiosidad, digamos así, de su vida normal de trabajo o de reuniones, eso no lo sabemos. Pero están teniendo dos extremos que son los que no han sacado del canon normal de la casuística que venimos manejando. ¿Se han evaluado algún tipo de, o se han pedido algún tipo de medidas desde el COE hacia el gobierno local con respecto a posibles restricciones, medidas con respecto a algún tipo de cuestión con respecto a los comercios, la circulación o cualquier otra medida que escape a esta pregunta? Corregime, Octavio, pero en realidad, en realidad el gobierno local se adhirió al DNU nacional y provincial con las restricciones que se fijan. Nosotros creemos que en realidad hay cosas que hay que limitarlas, que se van a ir autolimitando, en eso pensamos, porque lo que hoy tenemos como foto es muy probable que en 24 o 48 horas cambie. La necesidad de que la gente sepa actuar con responsabilidad, con autocuidado, con responsabilidad cívica y social, evitando en estos próximos 15 días hacer cosas que sabe que no tiene que hacer, porque tuvo un año para aprender. En este año tiene que poner en práctica todo lo que aprendió, ¿sí? En este momento tiene que poner en práctica todo lo que aprendió, para que esto no se nos desmadre, porque si nosotros hacemos caso omiso nada más a lo que nos dicen, pero no actuamos, y vamos a ir para atrás. Esa es mi opinión. Hay un montón de otras cosas de que el gobierno está muy clara, la tiene muy clara lo que tiene que hacer, y se van a ir dando en la medida que se vayan presentando. Hay un montón de actividades que va a haber que ir analizando y, bueno, y actuando en consecuencia, ¿no? A nivel provincial, para el referente del Hospital Zonal, ¿se ha preparado la provincia en el transcurso de este año en establecimientos como el Hospital Zonal para esta segunda ola, con inversiones, con la llegada de equipamiento? Sabemos que han intervenido con una obra importante de oxígeno el hospital, pero más allá de eso, que eso ya lo hemos resaltado y por ahí si no lo conocen lo puede usted resaltar también. Pero porque se habla ya de una situación que podría agravarse con respecto a la falta de camas a nivel provincial y de unidades de terapia intensiva y demás. Lo leíamos hoy, se viene analizando en el último tiempo. Esa es la pregunta, si han intervenido más allá de esa obra o si se conoce que vendrán intervenciones o inversiones desde la provincia. Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. El tema de las obras es lo siguiente. Se han readecuado todas las habitaciones que van a estar del ala COVID del hospital. En este momento tenemos 12 camas dispuestas para la patología COVID y 11 camas para la patología no COVID. Recordemos que en el peor momento del año pasado, que creo que fue julio, agosto del año pasado, con los eventos de varios geriátricos, digamos que por orden ministerial y aparte por indicación médica, lo teníamos que vaciar para controlar la evolución de estos pacientes adultos mayores que se complican rápido. Habíamos convertido las 23 camas del hospital en COVID. Bueno, hoy la situación es distinta, como aumentó la circulación de gente, como estamos ante la presencialidad en cuanto a las clases, tenemos que absorber toda la patología, no solamente la patología COVID. Entonces tenemos todo el ala donde se hizo esta inversión de gases, se hizo una obra de gases donde tenemos oxígeno central para todas las habitaciones, cosa que antes no sucedía. En el lugar, en la mitad de las camas, abastecíamos de oxígeno a los pacientes con tubos. Ahora hay una obra de oxígeno central con toda la cañería y todos los aparatitos para que uno pueda medir bien el flujo de gases que se le administra a los pacientes. Con respecto a la pregunta que me haces de las inversiones, en esta semana o en la que viene tendría que estar visitándonos el doctor Negro, que bueno, nos avisó que bueno, traía algunas novedades, entre ellas la posibilidad de articular, ¿no es cierto?, con el COE local mediante algunos vehículos y para aceitar un poquito el tema de la derivación de los pacientes. Y también recalcar que hace un año que empezó esto, un año y meses, y siempre hemos trabajado coordinadamente municipio, hospital zonal, municipio EVA, municipio médicos de la esfera privada,
Ellos, digamos, como COE local son los encargados de ir a hacer los controles domiciliarios para ver qué paciente está empezando a complicarse. El chiste de todo esto y la clave está en detectar tempranamente cuando el paciente se va complicando. Y bueno, los testeos los hacemos una parte en el hospital zonal, otra parte lo hace el COE, y pegándome un poco lo que decía Gabriel en cuanto a la responsabilidad social, y creemos que el riesgo de rebrote y una escalada de casos es inminente, estamos teniendo una positividad más o menos del 35-40%. Hubo días que hemos tenido hasta 50%, o sea, es enorme. Que de 2 personas una dé positiva es enorme. Entonces son datos que estamos viendo precozmente, y creo que tenemos 2 activos fundamentales, que primero y principal la experiencia. El año pasado era todo nuevo, el año pasado no había terapéuticas que hayan demostrado eficacia, y el tema de la vacunación. Estamos viendo mucha población adulta mayor con cuadros leves que pre-vacunación eran cuadros graves y que terminaban muchas veces lamentablemente en decesos. Así que bueno, como representante, digamos, del hospital zonal, transmitirles a la población de que el hospital está en condiciones para recibir hasta donde dé su complejidad. Tengamos en cuenta que en el hospital no tenemos UTI, entonces los pacientes se van a internar mientras tengan criterio de piso. Una vez que nos rebase la complejidad y la capacidad nuestra, serán derivados a donde corresponda. No olvidemos que durante el brote anterior, del año pasado, nosotros fuimos el brote más grande de la provincia de Córdoba, y Villa María todavía no estaba en esa situación. Hoy se da la particularidad que Villa María está teniendo una altísima cantidad de casos, y la capacidad del Hospital Pasteur también están trabajando a una alta ocupación de camas, que no es así en el hospital nuestro. Tenemos solamente una cama ocupada con un paciente COVID. Y bueno, es transmitir el mensaje a la población, y de nuevo lo cito a Gabriel: la responsabilidad social, la conciencia individual del autocuidado, del uso de barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento social, porque si no, por más que se amplíen camas, siempre van a ser insuficientes si no tomamos conciencia de la gravedad del caso. Iván, hablaste del área COVID, del área no COVID, de que ya han separado los sectores. ¿Cómo está el personal? ¿Es el personal que es COVID, ya es exclusivo para esa zona? ¿Es así como lo fue el año pasado? Hay una guardia COVID con su correspondiente internado COVID, que está atendido por un médico y por un enfermero que es de esa ala. Después hay otro enfermero que se encarga del internado no COVID, porque ¿qué es eso? Las cesáreas, los accidentes, las apendicitis, las gastroenteritis. No olvidemos también, de última, después Sandra va a ampliar con mucha más autoridad que yo esto que te voy a decir, la presencialidad de los colegios va a hacer circular la patología respiratoria de todos los inviernos. Eso es un detalle importantísimo, porque el año pasado, como no hubo clases y la mayoría de las actividades estuvieron restringidas, no sé, yo no vi ninguna bronquiolitis el año pasado, no vi ninguna neumonía típica, o sea, ninguna neumonía neumocócica, y este año ya hemos derivado bebés con patología respiratoria, con broncoespasmos severos. Imagínense que antes que existiera el COVID, todos los inviernos eran arduos de trabajo, porque colapsaba, digamos, no es que colapsaba, pero había una altísima ocupación de cama por la patología respiratoria habitual, no COVID, ¿no es cierto? Y ahora van a convivir esas dos cuestiones. La patología habitual, la patología respiratoria de los niños, la patología de los adultos, y sumado una alta ocupación, una alta cantidad de casos, ¿no es cierto?, de la otra patología no COVID. No sé, en el mes de marzo se hicieron 29 cirugías en el hospital por cosas que son impostergables. Vos no podés patear 2 semanas una cesárea, ¿me entendés? No podés patear para el otro día una peritonitis. Entonces tenemos que absorber las dos cosas, y la guardia general también está atendido por otro médico y otro enfermero que no tienen contacto directamente. Sí. ¿Qué porcentaje tienen de vacunados los trabajadores de salud, agentes de salud y los adultos mayores? ¿Falta mucho todavía para poder cubrir eso? Sandra, en el hospital todos los trabajadores ya están vacunados. No sé. Hoy día tenemos casi el 55%, 60% del personal de salud un poco más vacunados. Un poco más tenemos todo lo que es adulto mayor, todo lo que es geriátrico con las 2 dosis de COVID. Y bueno, el adulto mayor de 65 años, tenemos un 15%, un 20%, y mayores de 70, un poco más. Justamente hoy día
llegan de vacunar las segundas dosis de Sputnik V para adultos mayores que se habían colocado en febrero. Medianamente la ciudad, en cuanto a lo que es vacunación COVID, está medianamente bien. Si bien tenemos una gran cantidad de adultos mayores, la ciudad cuenta con 4.800 aproximadamente adultos. Bueno, el margen de vacunación a comparación de otras ciudades o de otras regiones es bueno. Ahora llegó la vacuna de la gripe, así que también es importante, ya que se va a cubrir otras patologías y la vamos a comenzar a colocar el día jueves. También para mayores de 65 años, eso también nos ayuda y nos va a ayudar para lo que es la llegada del invierno, porque el año pasado a esta altura ya habíamos comenzado a vacunar y tuvimos prácticamente el 90% de los adultos mayores vacunados. Así que nosotros lo que es respecto a vacunación, estamos muy bien por el momento. Gaby, ¿por qué no tomar medidas restrictivas? Y buenos días antes, ¿no? Teniendo en cuenta los datos que ha brindado aquí, y de cada 2 personas testadas, una ha dado positivo. Medidas restrictivas temporales, aunque sea como para tratar de frenarlo. ¿Por qué no se toman medidas y se dejan en la responsabilidad social la decisión, digamos? Está todo el panorama complicado. ¿Por qué no tomar medidas? ¿O dónde se tomarían medidas de inmediato, digamos, si fuera necesario? Una pregunta, hola, una pregunta difícil de resolver, porque una cuestión es la que uno ve a diario en cuanto a lo que es la actividad sanitaria. Si uno se guiara solamente en eso y vos me preguntás particularmente, y tengo que hacer una respuesta personal, para que vos cortes la circulación habría que hacer un parate total de todo, cerrar todo 15 días para cortar un ciclo viral activo, ¿sí? Eso se ha demostrado de que puede tener cierta eficiencia en cuanto a evitar la transmisibilidad del virus. Todo lo que uno va poniendo en balanza es lo sanitario con el movimiento normal que tiene que tener una ciudad como la nuestra, que tiene otros factores, y que creo que tenemos que ser lo suficientemente coherentes como para analizar realmente qué es lo que más conviene desde el punto de vista médico-asistencial y desde el punto de vista de lo que es la evolución natural de una población que tiene que seguir su ritmo. Yo creo que las medidas se van a tener que tomar solas, la gente sola lo va tomando. Yo pongo como, por ejemplo, lo que nos pasa a veces en los consultorios. Se sacan 10 turnos y hemos visto ayer que la mayoría de nosotros tuvo la mitad de su turnero. La gente sola se va limitando. Vos me preguntas, ¿vale la pena a veces tomar una medida ejecutiva que diga esto sí y esto no? Eso a veces tiene un gran costo personal y creo que hay que revisar diariamente, porque esto es una cosa de movimiento diario, diariamente cómo es la evolución para ir ajustando la necesidad que tenga la población a la protección. Creo que por ahí pasa un poco la cosa, tenemos que estar permanentemente en contacto, por eso cuando pedimos que tengamos un feedback permanente entre toda la comunidad. Son comunidades chicas que nos conocemos y podemos tener este mecanismo de alimentación y retroalimentación para ver cuál es la mejor conducta que hay que tomar en una situación determinada y en un punto determinado. Hoy tenemos las fotos prácticamente diarias de lo que nos va pasando, entonces creo que hay que ir actuando, no anticipando, decir vamos a cortar hasta tanto no se nos desmedre un poco la situación. Hoy, bien lo plantean los datos, si bien nos preocupa la casuística que va aumentando, la incidencia de casos, la situación medianamente controlada. Un poco lo que decía Iván, nos agarra con un poquito más de experiencia, con menos miedo, pero con respeto. Hay que respetar esta situación, porque no sabemos para qué lado va a salir. Todos los días tenemos cosas distintas. Y por ahí pegarnos a situaciones que no son de nuestra comuna, tenemos que adaptar todas las medidas a la necesidad de nuestra comunidad y darle la garantía a la gente de que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo con conciencia. Eso es un poco mi opinión con respecto a esto, ¿no? Ahora yo quería preguntarle al intendente o a alguno de los miembros del COE, estamos ante el inminente inicio del campeonato de la Liga Independiente de Fútbol. ¿Han analizado la situación? ¿Han analizado por allí de último momento tomar alguna medida? Porque se dice que la responsabilidad o la situación se la pasa, en este caso, a cada uno de las ciudades o pueblos que tienen equipos que intervienen. ¿Han analizado eso con la autoridad de la Liga, por ejemplo, o de los clubes de Bolívar? Bueno, mira, Hernán, ayer me comunicó el presidente de la Liga de que está previsto el inicio para este
fin de semana incluso hay fútbol infantil y fútbol de mayores. ¿Qué hemos hecho los intendentes y jefes comunales de las diferentes ciudades? Porque es Tercero Arriba, Departamento Río Segundo, bueno, nos estamos organizando para tener una reunión por Zoom de alguna forma u otra para analizar en cada distrito, en cada ciudad, el cuadro epidemiológico es distinto, más grave o menos grave, o con una potencialidad donde ya no es 1 o 2 casos, sino que cada uno tiene su cantidad de casos suficientes y también tiene decesos. Por lo tanto, se está evaluando y analizando. La Liga Independiente de Fútbol se reúne mañana a la noche, su comisión directiva, su comité ejecutivo, así que el compromiso es, antes de ese horario, poder arribar a una conclusión y darle la respuesta a la mesa ejecutiva, a la presidencia, para que después ellos puedan adoptar las medidas que tengan que adoptar en ese sentido. En concreto, yo hablé con determinados intendentes que tenía el contacto y estamos viendo de armar un Zoom a lo mejor esta tarde-noche, para formar una opinión y tomar una decisión al respecto, porque todo está sustentado en el cuadro epidemiológico de cada ciudad y a su vez esta disposición provincial que hemos participado el jueves pasado, donde si bien no se ha suspendido todas las actividades, hay una restricción horaria y bueno, quedó a criterio de cada intendente y jefe comunal ir tomando decisiones en función del avance del virus. Entonces, esta decisión se va a enmarcar en lo que hemos acordado en el acta de acuerdo y que después motivó un dictado de un decreto provincial y que cada uno de los municipios dictó un decreto a nivel local. Bueno, o sea que entre mañana y el jueves se va a saber, digamos. En realidad, la idea es mañana comunicarle con tiempo a la Liga Independiente de Fútbol, porque ellos se reúnen por la noche del día miércoles y ya tengan la opinión y ellos adopten y tomen los recaudos para comunicar el decisorio a todas las entidades que forman parte de la Liga Independiente de Fútbol. Muchas gracias. De nada. Gabriel, ahí el doctor Loconi habló de las camas disponibles en el hospital zonal. ¿Ustedes tienen camas disponibles también allá en el sector de la RAC o allá en otro lugar? Nosotros disponemos de en total son 16 camas acá y 25 en el que estaba antes, el dispositivo. Eso está ante necesidad. Está armado, está listo si se requiere la... Es más, lo hemos estado usando hasta la semana pasada con aislamientos intermedios a pacientes que necesitaban, para no complicar la situación domiciliaria, hacer el aislamiento. Es decir, 16 más y 25... Exacto, las que estaban allá en el hogar. Ah, en el hogar. Bien. Lo que no va a funcionar por lo pronto es el salón grande que tenemos armado con esa estructura. Por el momento, no se va a reorganizar, por ahora. Por ahora no. ¿Y el hospital de Emilio Vidal tiene alguna disposición de camas en ese caso? Hola, ¿qué tal? Buenos días. En realidad no, el Hospital Vida Laval no funciona como un hospital abierto en este caso, es un hospital cerrado y tiene el máximo nivel de medidas de seguridad porque somos en la práctica como el geriátrico más grande de la provincia. Entonces fue política del Ministerio en etapas tempranas poder hacer una vacunación completa de todos los pacientes alojados en el hospital, que son alrededor de 180, también de todo su personal, excepto aquel personal que decidió no hacerlo. Así que bueno, en esas medidas sanitarias, más las medidas de cuidado epidemiológico estricto, el hospital está sellado, digamos. Se han limitado un montón de actividades para el cual estaba el hospital disponible, pero en este caso, y dada esta medida, a pesar de estar vacunados y a pesar de todas estas cuestiones, son pacientes en su gran mayoría gerontes y de riesgo. Entonces no estaría el hospital abierto para incorporar patología de la población al Vida Laval. Sí, nosotros tenemos un área clínica, donde ahí resolvemos las cuestiones de aislamiento y de patología más banal, digamos, de nuestros pacientes, que eventualmente, como dijo el doctor Luconi, el sistema de salud de la provincia es un sistema de vasos comunicantes. Entonces, nosotros derivamos al zonal o eventualmente al Pasteur a aquellos pacientes que requieran por su clínica la derivación. Gracias a Dios, al esfuerzo de todos los empleados y de las políticas implementadas, solamente tuvimos 2 casos de COVID en los pacientes internados en el hospital en todo este proceso, desde que iniciamos en marzo del año pasado. En su momento, el hospital eleva, saltaron casos de empleados. Una vez que ya han conseguido ustedes la inmunización por las vacunas, ¿el tema contagio se ha parado, no ha surgido? En realidad, más que por las vacunas, sí, nosotros tuvimos los 2 casos positivos en el mes de abril del año pasado. Sí.
Las vacunas son de ahora de febrero. El secreto fue el uso estricto de los equipos de protección personal de los empleados, digamos, porque claramente los empleados éramos los vectores de llevar la infección a los pacientes. Entonces, más que la vacuna, fue una estricta política de uso de equipos de protección personal que todo el personal asumió responsablemente, por lo cual tuvimos 2 pacientes positivos y más de 180 empleados positivos. Entonces, esa es la gran diferencia y ha tenido que ver, más que con la vacuna, con la responsabilidad y las medidas básicas, que también esto es aplicable a la comunidad. Si bien yo hablo del hospital, en la comunidad, después de un año, ya todos sabemos qué debemos hacer. Si bien el equipo de protección personal lleva un montón de elementos, trasladado a la comunidad es lo mismo. El uso de barbijo, el distanciamiento, no ir a fiestas donde hay mucha gente, lugares cerrados, las fiestas ilegales, todo esto que ya sabemos. Lo que pasó en el hospital no fue por la vacuna. Que haya solo 2 pacientes contagiados de 180 no fue la vacuna, fue el uso racional y la conciencia de los empleados en el manejo de las protecciones. Y eso es parangonable con la comunidad. Obviamente, en este momento, la situación después de un año, donde casi todo el personal está vacunado y todos los pacientes están vacunados, es distinto. Pero durante todo el año pasado no tuvimos vacunas y estos números no variaron. La clave fue qué hacemos nosotros. Y eso es parangonable a cualquier comunidad. Por eso digo, gracias a Dios tenemos la vacuna y nos da otro nivel de protección, para lo cual no debemos relajarnos, porque puede haber sobreinfección y son pacientes vulnerables, pero el secreto no fue la vacuna, fue el uso consciente y la responsabilidad profesional de los empleados y personal también, y comunitario de cómo nos manejamos. Así que me parece que es un elemento interesante para plantearlo, ¿no? Porque esta segunda etapa, tenemos la suerte de ver, digamos, qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo, y bueno, claramente hay una mayor transmisibilidad, hay una mayor afectación a personas jóvenes. Entonces, bueno, tenemos que no relajarnos en las medidas, aún con las vacunas. ¿Debido a alguna urgencia que tengamos, ojalá que no, pero con el tema de traslado, el tema de ambulancia, ¿cómo está? ¿Vos te referís a urgencias relacionadas a la patología COVID? Sí, por ahí. Bien. Pero vos podés tener 2 o 3 que tenés que derivarlo. Bien. Rápido. Mira, la patología... Con el servicio de emergencia, Sí, sí. El tema es el siguiente. Yo te hablo como núcleo central, digamos, de la derivación. Después, cómo llegan los pacientes al hospital, a lo mejor te lo puedan explicar los chicos del COE. Yo te voy a tirar una característica que tiene esta enfermedad que nos da un poco de tiempo para actuar. No es como, por ejemplo, no sé, un accidente, un traumatismo de cráneo severo que vos tenés, los minutos cuentan, los segundos cuentan y tenés que resolver urgente la derivación. El COVID, desde que el paciente da positivo, por eso desde un principio, hace años y algo atrás cuando empezó esto, hemos clasificado, digamos, los domicilios con pacientes en rojo, con pacientes en amarillo y con pacientes en verde. Paciente en verde, una llamada telefónica, ¿cómo andás? Una persona que no sea obesa, que tenga una contextura física acorde con ninguna patología, ¿no es cierto?, agregada. Domicilio amarillo con patologías agregadas y compensadas, y domicilio rojo con patología severa, anciano, ¿me entendés? Entonces, bueno, a esos que son marcados como color rojo, son los que vos los tenés que seguir de cerca. Y, como dije anteriormente, el chiste de esta enfermedad es detectar tempranamente cuando el paciente se está descompensando. A lo que eso te da un tiempo. No nos ha pasado nunca que se nos hayan descompensado 2 o 3 y se haya rebasado el servicio. De todas maneras, la sistemática es COE domicilio detecta tempranamente un paciente que está empezando a descompensar. Tenemos un grupo que se avisa, Pepito Flores, tantos años, está empezando a saturar, listo, va al hospital. Se lo espera en el hospital, se le hace la valoración clínica, la radiografía y el laboratorio, y el hospital decide. Vuelve a la casa, se queda internado con oxígeno o tiene criterio de terapia intensiva y se va a Villa María, Córdoba, en donde salga la cama. Otra cosa que también es de destacar, que las clínicas privadas de Villa María nos están dando una respuesta bastante favorable al absorber a los pacientes mutualizados. Fue un problema al inicio de esta pandemia del año pasado, que como todos saben, la mayoría de los nonos tiene PAMI, y bueno, al
principio, bueno, hubo ahí unas negociaciones que hubo que hacer para que cada clínica organice su sector COVID, organice cómo recibe estos pacientes. Pero concretamente lo que vos preguntas, no nos ha pasado nunca en esta patología que haya habido 2 o 3 y se haya demorado el traslado, porque los propios estadios, digamos, de esta patología te dan tiempo a derivar un paciente. Es muy raro que por COVID te llegue una persona en insuficiencia respiratoria. Y acá abro otro paréntesis y te comento otras situaciones. Lamentablemente hay gente que para no aislarse, que para no testearse, para no perder días de trabajo, ¿no es cierto?, oculta síntomas. Y sí nos han caído al hospital o sí han consultado el COE cuando ya estaban en insuficiencia respiratoria. Entonces también transmitir este mensaje a la población: no oculten síntomas, porque si bien ya tenemos un año de patología sobre los hombros, todavía no sabemos por qué hay gente joven sin ninguna patología que termine en terapia intensiva, y hay nonos de 92 años, como yo he tenido un caso en Colas, una nonita de 92 años, hizo fiebre el primer día y después cursó la enfermedad sin ninguna otra complicación. Entonces, por más que seas joven, no tengas ninguna enfermedad, pensá 2 cosas: primero, que te podés complicar, y segundo, que al ir a trabajar con síntomas y sos un potencial vector de transmisión, podés contagiar a tus compañeros, y ese compañero que se contagia puede ir a su casa, que viva con alguna persona de riesgo, y no se termina más. Entonces, las veces que lamentablemente ya llegó al hospital un paciente en COVID con una insuficiencia respiratoria severa o con un cuadro severo, ha sido, digamos, porque se han dado estas situaciones. Yo oculto síntomas, no me voy a testear porque si no pierdo de trabajar, me la banco. Paracetamol, dipirona, ibuprofeno y nada más. Y después, bueno, terminan pasando las cosas. Hay muchas personas que no están declarando bien el contacto estrecho, ¿no? Yo en este momento, en este momento no sé COE qué dice, pero la mayoría sos positivo, decime tus contactos estrechos. No, yo no estuve con nadie. Pero la diferencia es que, o sea, si bien no se declaran los contactos estrechos, nos pasa que no se declaran, ellos lo viven día a día porque es el equipo que hace la trazabilidad. La realidad es que no declaran el contacto estrecho y después terminan cayendo. Y llegan o van al OSPI de 9 a 12 a hacerse el test de antígeno porque tienen síntomas, o directamente van al hogar entre las 16 y las 18 horas aproximadamente y se hacen el test porque comienzan con fiebre, dolor de cabeza, y cuando vos le preguntas o te llaman desde la casa: mira, no me nombraron pero yo estuve con... Entonces, como que hoy principalmente no los nombras, pero a la larga terminan llegándose por motu propio porque, bueno, es mucho más sintomático que otras veces. Andrea. Yo creo que es un poco... Buenos días. Yo creo que un poco es ampliar la respuesta que dio el doctor Cavallo a la pregunta que hizo. Creo que ya se fue Pipa Nieto, de por qué no hay un corte de este virus que es tan transmisible, porque las personas lo declaran o ocultan síntomas. Aparte de que no se puede hacer un corte, como explicó el doctor Cavallo, esto se sigue por la falta de la responsabilidad social de como siempre habla el doctor. Andrea, una pregunta más. ¿Hoy no se aísla más el contacto del contacto? Nosotros analizamos la situación, sobre todo lo analizamos en el tema de la parte de escolaridad. El contacto de contacto, si está dentro de una escuela, lo analizamos. Depende, o sea, la situación y el caso es que nosotros se aísla el contacto de contacto. No se aísla por ser solamente contacto de contacto, sino que merece una evaluación en la mesa, las chicas lo comunican, lo analizamos y depende de la situación se aísla o no.